Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con el capítulo 33 de la historia, las colecciones de Hippo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, así como la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 33. Hacer de una isla un hogar. Punto de vista de Hippo. Chimuelo y yo sobrevolábamos mi isla y la obtuvimos con una buena vista, lo que me permitió hacerme una idea de cómo apropiármela. Por lo que pude ver, la isla era principalmente pastizal, excepto en algunas secciones. Una parte albergaba un gran bosque con un lago en el centro que formaba un río con un delta que desembocaba en el océano y algunos arroyos que rodeaban el resto del bosque. Otra sección estaba completamente cubierta de nieve, con solo pinos creciendo allí. También había una sección completamente hecha de rocas, con peñascos que sobresalían del suelo y algunas pequeñas montañas con, por lo que pude ver, un suelo completamente rocoso. También había una gran cala marina que estoy seguro de que a Glacia le encantaría convertir en su nuevo nido, junto con una más pequeña que estoy seguro de que puedo convertir en un muelle o un establo para mis clases de mareas. En el centro de la isla estaba el volcán que se elevaba del suelo como una montaña. El resto de las áreas eran principalmente pastizales que sabía que podría usar para cultivar o para crear un entorno completamente nuevo, ya que había estado pensando en cultivar mi propia selva maya para mis jaguares, monos y canes. Había espacio de sobra para cultivarla, incluso con las otras áreas, y aún tendría espacio de sobra para construir mi nuevo hogar y más que nunca para crearlo y expandirlo. Sin embargo, sabía que antes de eso tenía mucho trabajo por hacer, y todo empieza por descubrir las sorpresas que los dioses me dejaron en el volcán. Chimuelo y yo volamos a la cima del volcán para ver lo que los dioses me habían dejado. Al sobrevolar el volcán, vi un gran sendero en un pequeño valle que subía hasta él. Dejé a Chimuelo aterrizar en el valle y en el sendero para ver si subía al volcán, ya que estoy seguro de que esa era la razón por la que estaba allí. Caminamos por el sendero y, mientras lo hacíamos, me fijé en las paredes y en cómo parecían suavizarse a medida que subíamos al volcán, pero el calor no se hacía más intenso. Al acercarnos a la cima, me detuve al notar que una de las paredes tenía relieves de mis dragones incrustados, mientras que la otra tenía mis animales. Incluso tenía sus nombres tallados debajo. Fue increíble cómo habían logrado hasta el último detalle, incluyendo las espinas de la cola de Digix. Al llegar a la cima, vi una gran estatua de Chimuelo, hecha completamente de mármol negro, con ojos color esmeralda sobre un gran pedestal y un sello que lo representaba. Nota: la estatua se asemeja a la formación Furia Nocturna de los terrores nocturnos, mientras que el sello es como la piedra de la buena fortuna. En la base de la estatua había una placa de mármol blanco con un mensaje grabado. Querido Hippo, esperamos que te guste tu nueva isla, ya que sabemos lo que deseaste al entrar en tu mente y explorar sus deseos. En esta isla, cualquier planta que cultives prosperará, incluso las de tierras lejanas, lo que significa que podrás cultivar entornos completamente nuevos y replantar tus cultivos desde tu hogar actual. Las montañas y el terreno rocoso no esconden tesoros, pero sí muchos recursos que necesitarás en el futuro. Si alguna vez deseas ocultar tu isla del mundo exterior, simplemente gira el sello en la base de la estatua para activar una cúpula que la hará invisible y hará que el océano a su alrededor ahuyente cualquier barco. Cuando quieras volver a hacerla visible, simplemente gira el sello a su posición original. También comprendemos lo duro que puede ser el invierno en tu región y deseamos que mantengas la calma sabiendo que esta estatua previene cualquier tipo de cambio climático en tu isla, así que cuando llegue el invierno, tus plantas y animales estarán a salvo. Esperamos que disfrutes de tu nueva vida, Hippo, y que regreses a Grecia en algún momento, a pesar de que tendrás que evitar a la población femenina soltera de Grecia y a sus padres. También esperamos que disfrutes desvelando los misterios de esta isla. Hasta la próxima. Los dioses griegos. PD. Hippo, tienes una mente increíblemente organizada y disfruté muchísimo tus recuerdos intentando evitar a las chicas. Sobre todo, cuando te lanzaste al río y te escondiste bajo el agua durante 5 minutos para evitar a unas chicas mayas, aunque una piraña te mordiera el hombro.
Además, cuando construyas tu nuevo hogar, te recomiendo el terreno herboso cerca de la base del volcán, ya que es plano y perfecto para construir. Pan pidió que se hiciera una pequeña isla en medio de la lava para que plantaras allí las semillas que te dio. No sé por qué, pero mucha suerte. Hermes, dejé la tableta y me reí entre dientes al recordar mi tiempo en Grecia, pues lo pasé genial allí cuando no luchaba por mi vida ni huía de la población femenina soltera. A pesar de eso, también lo pasé bien trabajando en la forja y absorbiendo la cultura griega. Disfruté especialmente de la refinada arquitectura de sus edificios, ya que me dio algunas ideas para mi nueva base. Sobre todo las vigas de soporte de mármol, ya que, como he aprendido, el mármol es inmune al fuego de dragón e incluso al corte de la cola de un látigo afilado. Nota: ver dragones corriendo al borde, entre la espada y la pared. Pensé que con mi medallón podría volver fácilmente a Grecia y recoger materiales de mármol para la construcción. Sin embargo, tenía una cosa segura: no me embarcaría en más aventuras durante mucho tiempo. Por ahora, tenía planes para terminar una nueva base y explorar una isla, empezando por este volcán. Pasé junto a la estatua y miré hacia la lava. Claro, en el centro había una pequeña isla con un muro de piedra que cortaba la lava del agua que rodeaba el área cubierta de hierba, y sabía que si Pan quería que plantara las semillas que me dio allí abajo, entonces debía haber una razón, pero por ahora tengo trabajo que hacer. 7 meses después. Han pasado 7 meses desde que lancé mi isla, y decir que he estado ocupado sería quedarse corto en la historia vikinga, maya, egipcia y griega. Había estado aprendiendo muchísimo sobre mi isla, como el entorno y los minerales, y decir que estaba impresionado con lo que encontré sería quedarse corto. Pasé 2 semanas familiarizándome con mi nueva isla, otra semana dibujando planos para mi hogar y un mes reuniendo y probando diferentes materiales contra el fuego, el golpe y la fuerza del dragón. Resulta que el material más efectivo es el mármol, ya que incluso podría resistir el golpe de un látigo afilado, lo cual sin duda me será útil con mis dragones. También tuve que encontrar otra isla con los materiales que necesitaba y hacer que mis clases de roca recolectaran el mineral. Por suerte, pude usar más que mi barco habitual de larga distancia, sino todos mis barcos, para poder recolectar los materiales más rápido. Sin embargo, el verdadero desafío fue construir el edificio, pero al final, creo que todo valió la pena. Para empezar, construí una escalera de piedra hasta la entrada, ya que mi nuevo hogar tenía una ligera cuesta. En la parte superior se encuentra la entrada, una puerta de hierro forjado tan grande como la del gran salón, solo que esta tenía un pie de grosor y una imagen de chimuelo grabada en el centro. Detrás de la puerta había una gran habitación con suelo y paredes de mármol, vigas de apoyo contra las paredes, 3 puertas a la derecha o a la izquierda de la habitación y, frente a la puerta, una escalera de mármol que conducía al balcón del segundo piso que rodeaba la habitación y tenía una barandilla de hierro forjado. Se llama balcón de entrepiso interior. En el balcón también estaban las puertas que daban a algunas de las habitaciones del segundo piso. En el primer piso estaba la biblioteca, la sala de formación, el almacén de alimentos, la cámara frigorífica, la armería, el almacén, la sala de trofeos y la piscina cubierta. La biblioteca era una habitación grande con altos estantes de madera y suelo de mármol blanco, un balcón de mármol que rodeaba los estantes superiores con una escalera de caracol que conducía a él, escaleras con ruedas contra algunos de los estantes para poder acceder a los libros en los estantes superiores. Las sillas y mesas de mi antigua biblioteca estaban en el medio y un techo de cristal permitía que entrara la luz. Ya había trasladado todos los libros que tenía a la biblioteca, pero aún quedaban muchos estantes por llenar. El almacén de alimentos estaba lleno de estantes contra la pared para guardar toda mi comida, al igual que la cámara frigorífica. Las únicas diferencias eran la temperatura y las puertas, ya que una tenía una puerta de madera y la otra una puerta de hierro forjado. Fuera de estas puertas estaba, por supuesto, la cocina, que tenía una mesa de mármol que rodeaba toda la habitación con armarios para mis platos y otras cosas, y una pequeña hoguera en el medio para cocinar. La armería tenía múltiples armeros contra las paredes, que se extendían por el centro, con algunos ganchos para colgar otras armas.
Al fondo, sin embargo, había un amplio espacio vacío con un gran suelo circular de hierro forjado, con una hendidura en el centro que imitaba mi amuleto de la buena fortuna. Al empujarlo y girarlo 3 veces a la izquierda y 2 a la derecha, el centro se elevaba formando un único pedestal. Al girar la parte superior del pedestal, se abrían ranuras en el suelo de hierro forjado a su alrededor antes de que mis armaduras salieran de ellas, listas para usar. La sala de entrenamiento era circular, de mármol negro, y al igual que mi armería, tenía un pedestal en el centro, pero este tenía interruptores que se activaban al colocar mi amuleto de la buena fortuna y girarlo a la derecha. Esto hacía que los interruptores se activaran y, al empujar uno de ellos, se abría una ranura en la pared con un tipo específico de arma o equipo de ejercicio, o bien, aparecían dianas para practicar tiro con arco y muñecos de entrenamiento. También estaba el almacén, que para ser honesto era solo una habitación grande donde guardo mis recuerdos o cosas que pienso vender, como las pieles de tiburón que tengo. Mi sala de trofeos era muy grande, ya que presentía que necesitaría espacio en el futuro, y estaba hecha completamente de mármol blanco. Sin embargo, la mitad de la pared derecha estaba formada por estantes cuadrados donde guardaba todos los cascos que ganaba en combates contra otros vikingos. Sin embargo, aún quedaban muchos estantes vacíos, ya que sabía que más vikingos querrían desafiarme en el futuro. Colgando en la pared del fondo, en una vitrina de madera y vidrio, estaba el cuchillo de piedra con el que Ichig me atacó. El amuleto que obtuve del espíritu del desierto lo coloqué sobre una estatua sin cabeza, que solo constaba de hombros y cuello. En el centro de la sala, de pie, estaba el diente rojo de la muerte sobre un pedestal. Luego están mis trofeos de Grecia, cada uno con su propia habitación, justo al otro lado de la sala de trofeos, ya que tenía muchos trofeos de ese viaje. Los relieves que me representan realizando las hazañas estaban incrustados en las paredes, rodeándolos con los objetos, todos frente a sus respectivos relieves. El pelaje del león de Nemea descansaba sobre una estatua de piedra sin rostro que hice para él, apoyada contra la pared izquierda con la cadena colgando alrededor de los hombros y la garra alrededor del cuello como un collar. El cráneo de la hidra estaba en un pedestal de espaldas a su relieve, al igual que el cráneo del jabalí de Erimanto. La flecha de Artimo descansaba sobre un pedestal detrás de una vitrina. Las plumas de las aves del Estínfalo estaban en una vitrina similar dispuesta como un abanico, y el casco de Diomedes estaba en una vitrina con los cascos de los guardias a cada lado. El busto de bronce de la cabeza del toro cretense colgaba orgullosamente en la pared debajo del relieve que representaba mi batalla con el toro. Las bridas de las yeguas de Diomedes estaban colocadas de manera que se extendieran como si estuvieran siendo utilizadas con los 6 cascos de las yeguas guardias rodeándolas todas en un pedestal. La lanza gigante estaba colgada de lado en la pared con el escudo de mis días con los argonautas en un pedestal debajo de descansaba en una vitrina junto a él. Los escudos de Gerión estaban sobre un único pedestal largo, con las lanzas junto a cada uno a la derecha y los yelmos sobre los escudos. El cuerno de Signo descansaba sobre un pedestal con el amuleto que recibí de Atlas encima. A menudo disfrutaba revisando estos recuerdos de Grecia como recordatorio de lo extraña que se vuelve mi vida a veces. En la parte trasera del edificio había una gran piscina cubierta que construí para refrescarme. Recubrí el fondo y las paredes con mármol, reteniendo completamente el agua. Le puse un techo de cristal, como el de la biblioteca, para que entrara el sol, con unos grandes ventanales en las paredes que rodean la habitación. Como mobiliario, coloqué unos clines griegos y algunas sillas alrededor de mesas circulares alrededor de la piscina. Estos muebles los compré en Grecia, ya que construí una puerta allí con mi amuleto de portal antes de irme y fabriqué una nueva. También está mi estudio privado en esta planta, que también servía como habitación donde guardaba los diferentes ojos con sus lentes. Esta habitación tenía suelos de mármol y una pared con pilares de mármol que la sostenían. Contra una de las paredes había 2 grandes estanterías que llegaban hasta la mitad del techo, con mis libros favoritos, pero dejando la mayor parte de la pared libre. En la pared opuesta a la puerta había una gran chimenea, lo suficientemente alta como para alcanzar el baúl de mi padre, empotrada en la pared, con vikingos de madera tallados en las patas. Sobre la chimenea, a la derecha, estaba la placa de mármol blanco que encontré en el volcán.
La pared opuesta a mis estanterías tenía un gran ventanal con vistas al océano. En cuanto a los muebles, coloqué un escritorio de madera frente a la chimenea con una silla de espaldas al fuego a 1,5 metros de distancia, un sofá contra la pared, entre las estanterías, y en la pared sobre la chimenea había escudos con símbolos que representaban cada una de las clases de dragón. En el panel de detalle de la chimenea sobresalía la pequeña cabeza de una bestia salvaje, que era la clave para saber dónde guardo los ojos y las lentes de dragón. Primero, bajo los colmillos simultáneamente, lo que hace que la cabeza se balancee hacia un lado, revelando una hendidura con la forma de mi piedra de la buena fortuna. Una vez insertada, solo hay que girarla una vez a la derecha y 2 a la izquierda. Hecho esto, se baja el fuego a un compartimento secreto debajo del hogar, cerrándolo para que no me queme. Al fondo del hogar, un pasadizo secreto se abre a una habitación oscura de mármol negro. En el centro de esta habitación hay una mesita con un pequeño soporte. Contra la pared izquierda, una estantería con los diferentes ojos y contra la pared derecha, una estantería con las lentes. Luego tenía los niveles inferiores que contenían la bóveda, a la que solo se podía acceder desde el exterior. Un pasadizo secreto detrás de la estantería de mi habitación privada, que solo yo podía abrir. También creé una forma fácil y rápida de dejar mis nuevos tesoros usando un conducto que bajaba hasta él en el jardín. En el centro de mi jardín hay una gran estatua de Odín de pie, con 4 postes de madera sobresaliendo en la base y un camino de mármol a su alrededor. Mis dragones traían una carreta con los tesoros, empujaban los postes alrededor de la estatua, lo que abría lentamente el suelo tras ellos mientras caminaban, mientras el tesoro caía por un conducto a un gran contenedor metálico. Tenía la bóveda debajo. Nota: como el sistema de bóvedas de dioses de Egipto con una caja metálica en el medio. De esta manera, podía ordenar las diferentes cosas que tenía después, ya que estaba intentando organizar mi bóveda un poco con las diferentes formas de moneda que tengo. Además, en la base de la estatua debajo de los postes estaba la puerta del portal que hice con el amuleto y me alegré de ver que funcionó, ya que significaba que tenía la bendición de los dioses nórdicos. En la segunda planta estaban mi dormitorio, la galería de arte, la sala de maquetas, la sala de mapas, 4 habitaciones de invitados y la sala de inventos. La primera habitación de ese nivel que estuvo lista fue la sala de inventos, donde guardaba los primeros modelos funcionales de mis inventos después de fabricar más. La distribución de mi dormitorio era sencilla, como la de mi cueva, excepto por una ventana que daba al jardín y un tejado con contraventanas para bloquear la luz del sol cuando quería dormir un poco más. Mi cama estaba contra la pared del fondo, con una mesita de noche a cada lado, una con una jarra de agua y un vaso, y la otra con una vela. Contra la pared que daba a la cama había una estantería con la puerta al lado, y a la izquierda de la cama estaba la ventana que daba al jardín. La galería de arte no tenía ventanas, salvo el tejado de cristal, como la biblioteca o la piscina, los pedestales que sostenían mis diferentes jarrones y una pared con una larga hilera de estantes cuadrados empotrados para los diferentes cascos que coleccionaba en Grecia, ya que son bastante artísticos y quería exhibir los distintos tipos de cascos que colecciono de todo el mundo. Mi sala de mapas tenía una gran mesa de mármol en el centro, antorchas colgadas en la pared y el estante donde guardo mis mapas contra la pared derecha. Las habitaciones de invitados eran todas iguales. Una cama grande contra la pared izquierda, una mesita de noche con una jarra de agua y una taza de metal al lado, un armario contra la pared derecha y una ventana que daba al patio. Mi sala de maquetas era donde guardaba no solo mi maqueta de Berk, sino también la que hice de mi propia isla. Así podía planificar mejor las nuevas incorporaciones a mi isla, como edificios y demás. También estaban los edificios que construí fuera de mi casa con caminos que conducían a ellos, como por ejemplo mi nuevo cobertizo para barcos que hice en la pequeña cala. Construí el cobertizo alrededor de los bordes de las calas del interior, haciendo un cobertizo circular de mármol. Ya me había tomado la libertad de trasladar todos mis barcos, sin embargo, incluso después de trasladarlos, todavía tengo mucho espacio para más. También construí una gran cúpula de cristal sobre ella para proteger mis barcos de la lluvia excesiva y construí una enorme cabeza de salvajibestia de hierro broncle para la entrada.
Lo hice de modo que al entrar solo tuviera que indicarle a uno de mis dragones que volara y tirara de la palanca que abriría la boca de par en par y me permitiría acceder, mientras que los colmillos actuarían como un camino para mi barco. También le pedí a Diggs que construyera un túnel submarino que conducía a los corrales de mis dragones acuáticos para que estos pudieran sacarlos. También hice que la entrada pareciera la cabeza de una bestia salvaje con colmillos, así cuando traía un barco la cabeza subía y la parte inferior bajaba para que nadie pudiera seguirme. Los corrales de dragones estaban justo al lado de mi casa, con diferentes habitaciones, cada una diseñada para satisfacer las necesidades de los dragones que albergaban. Este lugar estaba completamente hecho de mármol, así que a mis dragones les costaría mucho derribarlo si lo intentaran. La sala principal era grande y circular, con puertas que conducían a los demás corrales, y en el centro había un gran cuenco para peces. Cada habitación estaba diseñada específicamente para dragones que necesitaban un entorno específico para estar cómodos. Cada habitación también tenía una ventana en cada puerta que permitía ver su contenido y una placa con el nombre del tipo de entorno. La sala que construí para mis clases de roca, como era de esperar, estaba cubierta de losas de piedra, rocas y pequeños pozos de piedra, junto con algunas geodas para que Nau las masticara. La segunda sala estaba casi completamente llena de agua para mis clases de marea, excepto por un sendero de piedra que conducía a una plataforma en el centro. En el agua hice pequeños pozos para que mis dragones anidaran, y contra las paredes de esta sala había algunas plataformas llenas de arena para dragones de clase de marea como Dune, que disfrutaban de la arena. La tercera habitación tenía una puerta de hierro puro, ya que era para mis dragones amantes del frío, así que las puertas mantenían el frío dentro, hielo y nieve por todas partes gracias a los dragones que descansaban allí. La cuarta habitación fue construida para mis clases agudas, ya que estaba llena de madera vieja para los dragones que les gusta anidar en ella, como los acatos o los cortaleñas. La quinta habitación fue construida específicamente para mis alientos de humo, ya que estaba llena de chatarra vieja. La sexta tenía hojas frescas y tierra para algunos de mis dragones que preferían una zona más boscosa, como los Tramusico o los Terrible Terrors. La séptima habitación tenía huesos viejos para los Boneknappers y cualquier otro dragón amante de los huesos. Luego estaba la cueva de los lobos, que era como la que tenía en mi antiguo escondite, excepto que esta estaba excavada en la ladera del volcán gracias a Diggs. Era exactamente igual a la que tenía en mi antigua cueva, con cojines y un pequeño túnel que conducía al bosque, pero tenía un pequeño pasillo que conducía a mi casa y era mucho más cálida gracias al volcán. Hablando de cuevas, había construido una nueva forja en la ladera del volcán y había hecho una pequeña abertura que permitía que la lava fluyera hacia un pozo que tenía en el medio, que estaba construido para parecerse a un pozo grande para poder usarlo para fundir metales más pesados fácilmente. Sobre el pozo de lava hay un gran caldero de fundición que había convertido en una chimenea con la abertura hacia abajo y una gran tubería en la parte trasera que conduce al techo hacia el exterior. Habían múltiples estantes de armas contra las paredes para sostener las armas recién forjadas que hice. Los moldes colgaban en las paredes para su uso posterior al igual que mis herramientas. El yunque descansaba a 5 pies del pozo de lava y a su lado estaba mi martillo. Instalé 2 hogares separados uno al lado del otro en la pared trasera para tener más espacio para trabajar y usando el aire caliente que sube del volcán y una cascada cercana pude hacer un sistema que mantiene las olas soplando hacia ellos por sí solas. Los tanques de enfriamiento estaban justo enfrente de ellos y la entrada tenía una puerta como una jaula que bloqueaba el camino que conducía directamente afuera para que el aire pudiera entrar. También instalé un campanario para poder usar la campana que tenía, pero era solo para emergencias. Por ejemplo, si algo estaba a punto de suceder y necesitaba que todos mis dragones estuvieran presentes, la tocaba y mis dragones venían volando o corriendo en el caso de Speedy. La torre tenía 3 pisos de altura con la campana en la parte superior y 4 orejas de trueno orientadas hacia ella. La razón de las orejas de trueno era porque hacen que el sonido de la campana sea más fuerte, así que cuando la toco, el sonido se puede escuchar desde lejos. También estaba la mazmorra, que estaba en el mismo nivel que la bóveda, excepto que no tenía ninguna conexión con la bóveda a pesar de estar en el mismo piso.
La única forma de bajar era usando este sistema de grúa que hice para pararte en la plataforma de hierro Gronkle antes de bajar suavemente usando un sistema de espera que funcionaba de la misma manera para subir. Toda la habitación era un largo pasillo con las paredes, el suelo y el techo revestidos con medio pie de hierro Gronkle que tenía una parte inferior de piedra. Las celdas eran cuadradas con 10 pies de ancho en cada sentido, pero tenían 16 pies de altura y tenían una sola antorcha colgando del techo para la luz y una cama a cada lado derecho e izquierdo frente a la pared con la puerta. Cada una de las puertas tenía una ranura en la parte inferior con 2 placas de metal en la parte inferior con pequeñas cadenas de 3 pies conectadas a ellas en un extremo y el otro extremo conectado al exterior de la puerta, de modo que cuando era la hora de comer, ponía la comida en los platos y los empujaba hacia adentro y cuando necesitaba sacarlos, podía simplemente tirar de la cadena. Había un total de 10 habitaciones a cada lado del pasillo y una habitación al final como las demás, excepto que esta solo tenía una cama ya que planeó usarla para confinamiento solitario. También había un terreno grande que había desbrozado y preparado exclusivamente para cultivar. Este terreno estaba a 15 metros de mi casa y tenía un camino de mármol que conducía hasta él. Le pedí a Diggs que arrancara completamente el césped y sacara la tierra fresca a la superficie para poder replantar mis cultivos. Construí un gran muro a su alrededor para que ninguno de mis animales se enterara si tenían hambre. Al fondo del jardín había una pequeña presa con un túnel submarino que desembocaba en el océano. Así, mis clases de mareas podían venir a regar mis plantas cuando fuera necesario. Glacia ya había convertido la gran cala en su nuevo nido usando su aliento helado para hacer un nido de hielo, pero aún podía entrar para verla y ella aún podía salir a través de un túnel submarino. También descubrí que mi nueva isla tenía aguas termales que hacían mucho más que ayudar a limpiar mi cuerpo. La cueva que contenía estas aguas termales estaba justo al lado de mi nuevo hogar, así que pude hacer un pasillo desde mi casa hasta la entrada de la cueva fácilmente. Las aguas de estas aguas termales literalmente brillaban, lo que me inquietó un poco, pero después de construir todo el día, decidí descansar en ellas, ya que parecían lo suficientemente seguras y eran geniales. Desde el segundo en que entré, sentí que todo el agotamiento abandonaba mi cuerpo por completo como si las aguas estuvieran lavando el agotamiento y la fatiga. Todavía tenía que probar la flauta de Pan que obtuve del semidios griego Pan en mis plantas de mi escondite hoy, ya que ya había recolectado las semillas de mis plantas de la selva, ya que iba a intentar cultivar mi propia selva maya más tarde, después de ver si las flautas de Pan funcionaban para ayudar a que mis plantas prosperaran en su nuevo entorno. Solo esperaba que funcionara porque si no, eso realmente complicaría las cosas para mí en lo que respecta a mis cultivos. Ya había arrancado mis árboles y cultivos, haciendo que mis clases de rocas excavaran la tierra a su alrededor y dañando lo menos posible las raíces tanto de mis cultivos como de las flores, colocándolos en bolsas llenas de tierra antes de cerrar las bolsas para poder moverlos más fácilmente. Ahora todos mis cultivos fueron replantados en hileras rectas según su especie y lo que dieron mientras yo estaba de pie frente a ellos con mi flauta de Pan lista para tocarla y probar sus efectos. Mirando hacia el campo, soplé en las flautas y comencé a tocar una canción que escuché en Grecia sobre la vida que se da a otro. Cerré los ojos y dejé que la melodía fluyera como un río, haciéndome sentir en paz con el mundo. Salí de mi estado de paz cuando el sonido de madera al romperse llenó mis oídos. Abrí los ojos y dejé de tocar la flauta para ver qué hacía el ruido y, para mi sorpresa y asombro, las plantas estaban echando raíces. Sus raíces simplemente comenzaron a extenderse bajo tierra y a excavar en la tierra. Observé cómo seguían moviéndose en la tierra y me agarré bien antes de detenerme. Decir que estaba asombrado sería quedarse corto, ya que esto significaba que no tendría problemas para mover cualquier planta exótica y volver a cultivarla. Después de asegurarme de que mis cultivos estuvieran completamente plantados y bien arraigados, comencé a replantar las flores en el jardín y a disfrutar de mis cultivos antes de tocar la flauta de Pan. Disfruté viéndolas adaptarse a su nuevo hogar y florecer, creando una vista impresionante que pude disfrutar y recorrer para relajarme. Sabía que pasaría tiempo en el jardín, admirando las flores y colocando bancos alrededor para sentarme y sumergirme en la belleza.
Luego, recogí las semillas para mi propia selva maya y me dirigí a la zona que planeaba convertir en selva. Era una zona amplia, sin árboles ni flores, con solo pasto, alrededor del cual había construido un muro. Sabía que estas plantas tendrían que estar distribuidas aleatoriamente, como en la selva, así que mi plan era sobrevolar el terreno y esparcir las semillas desde el cielo. Como estas plantas necesitaban agua, le pedí a Diggs que cavara senderos aleatorios para formar ríos por toda la zona, después de construir un gran muro de piedra alrededor para separarla de las demás. Estos ríos estaban conectados a un gran lago fuera del área, en la zona forestal. De esta manera, los ríos proporcionaban agua dulce a las plantas, ya que la necesitaban, ya que el agua salada las mataba. En ese momento, estaba en el área vacía con Chimuelo a mi lado y las semillas de la selva maya atadas a mi cinturón. Miré a Chimuelo y le dije: Hippo, muy bien, amigo, llenemos esta zona de semillas y convirtámosla en una jungla. Él canturreó en acuerdo antes de que me montara en él y despegamos sobre el área. Mientras volábamos sobre la hierba, dejé que las semillas en algunas de las bolsas flotaran suavemente hacia la hierba, pero tuve cuidado de no verter demasiadas semillas en un área. Observé cómo las semillas descendían suavemente hacia la tierra y desaparecían a medida que se alejaban. Cuando me quedé completamente sin semillas, hice que Chimuelo flotara mientras miraba hacia abajo en la tierra. Había grandes campos de hierba con pequeños ríos que los atravesaban, pero todos los ríos se unían en el centro de toda el área. Fue entonces, sin dudarlo, saqué mi flauta de pan y comencé a tocar una melodía que había escuchado ser tocada por un maya en una flauta. La melodía pareció girar lentamente alrededor de mi cabeza antes de flotar hacia la tierra. Poco después de comenzar a tocar, escuché el suelo romperse debajo de nosotros, pero seguí tocando más fuerte haciendo que la música sonara aún más fuerte y resonara por el área. Solo me detuve cuando escuché lo que sonaba como madera rompiéndose eco por el área. Miré hacia abajo, observando cómo pequeños árboles empezaban a brotar y ramificarse, mientras que flores y enredaderas crecían, algunas de las cuales se aferraban a las paredes. Sonreí al verlo, sabiendo que en pocos días tendría una selva completamente desarrollada para que mis monos, águila, jaguares y nina disfrutaran, mientras yo tenía un lugar donde practicar mi supervivencia en la selva. Por supuesto, tendría que trasladar algunos peces al río y liberar a mis ranas venenosas dardo en la selva para que la experiencia fuera más auténtica para ellos. También tuve que reubicar algunos jabalíes en el bosque para que mis lobos los cazaran, ya que no quería que sus instintos se debilitaran con el tiempo. Aún quedaba una cosa por plantar antes de hacer nada más. Metí la mano en mi mochila y saqué la bolsita de semillas que Pan me había dado para plantar. Todavía me preguntaba en qué florecerían, ya que Pan dijo que no dejara que Era se enterara. ¿En qué podrían crecer estas semillas para que ella se enfadara con él? Miré a Chimuelo y dije: Hippo, vamos, amigo. Vamos a plantar estas semillas y a ver qué conseguimos. Me canturreó antes de volar hacia el volcán para plantar las semillas. A medida que nos acercábamos, recordé los seres vivos que traje de Grecia. Maelstrom se había adaptado bien a la manada e incluso había empezado a unirse a ellos en sus cacerías, pero seguía siendo cariñoso conmigo como mis otros lobos. Ya había trasladado a toda la manada a la isla y se adaptaron al bosque como pez en el agua. Inmediatamente empezaron a marcar su territorio y a explorarlo, hasta el punto de que tuve que llamarlos a su nueva guarida para cenar. Cal disfrutaba sobre todo nadando por los nuevos ríos de la isla y se mantuvo junto a mis clases de marea, pero siempre disfrutaba cuando me unía a ellos en un buen baño. Damen se limitaba a dar vueltas alrededor de la isla como si la estuviera protegiendo y, cuando bajaba, comía durante unos minutos antes de darme los dientes que había perdido antes de volver a irse. Sin embargo, guardé los dientes en mi armería para mantenerlos a salvo, ya que sabía que su poder era verdadero después de que dejé caer 2 al suelo y 2 guerreros esqueléticos salieron y lucharon hasta la muerte. Fue entonces cuando llegamos al volcán e hice que Chimuelo nos llevara volando al interior de la pequeña isla. Sabía por experiencia que el agua que rodeaba la isla no estaba hirviendo, sino bastante fría, lo cual es extraño debido a que estaba literalmente en medio de un volcán. Simplemente lo atribuí a uno de los regalos de los dioses antes de continuar con mi vida.
Después de aterrizar, desmonté y caminé hacia el centro de la isla, cavé un pequeño agujero, saqué las semillas de la bolsa y las enterré. Di un paso atrás y miré el pequeño trozo de tierra antes de comenzar a tocar la flauta de Pan una vez más. No pasó mucho tiempo antes de que vi un pequeño brote comenzar a salir de la tierra, así que cerré los ojos y seguí tocando. Cuando abrí los ojos una vez más, vi que un pequeño árbol estaba creciendo del suelo, pero todavía era solo un brote. Le sonreí y dije: Hippo, te llevará tiempo mi pequeño amigo, pero no te preocupes, crecerás. Me volví hacia Chimuelo y lo monté de nuevo antes de despegar. Volví a mirar la isla y sonreí una vez más, preguntándome qué tipo de árbol sería. Sabía que solo el tiempo lo diría, así que no me quedaba más remedio que disfrutar de la vida y esperar a ver qué era. Al contemplar la puesta de sol, supe de una cosa: mis aventuras apenas comenzaban. Continuará. Capítulo 34. Nuevas islas y nuevos dragones. Han pasado 3 meses desde que instalé mi isla y en esos 3 meses han cambiado muchas cosas. Mis cultivos habían crecido de maravilla, rápido, y por lo que podía prever, estarían listos para la cosecha en unas semanas más. El jardín que cultivé con flores estaba quedando tan bonito que podía simplemente tumbarme en él disfrutando de su aroma todo el día. En cuanto a mis animales, se habían adaptado a la isla como un dragón al cielo. Reuní algunos jabalíes y los solté en el bosque para que mis lobos tuvieran presas que cazar, ya que no quería que sus habilidades de caza se oxidaran. La jungla que estaba cultivando había crecido sorprendentemente rápido, y por rápido me refiero a que casi había crecido por completo gracias al fertilizante, la flauta de Pan que conseguí de Pan y la isla que los ayudaba a prosperar. Mis monos e Ican se habían adaptado bien al bosque, si es que pasaron todo el día, todos los días, en él era un indicio. Mis jaguares aún se estaban acostumbrando a la selva, lo cual no es sorprendente, ya que pudieron haber nacido en ella, pero crecieron protegidos de este tipo de selva y habían experimentado principalmente los bosques de Berk, que no eran nada como la selva. El árbol que planté en la arboleda del volcán había empezado a crecer hasta el punto de ser un árbol pequeño que solo me llegaba a las rodillas, incluso con mi flauta de Pan tocando, pero me di cuenta de que esto significaba que no era un árbol normal, ya que mis otros árboles ya casi habían alcanzado su altura máxima, además de que su savia era oro líquido. Por mi parte, había estado planeando ampliar mi base construyendo más edificios alrededor de la isla. Mis dragones se habían adaptado bien a sus nuevos establos, sobre todo después de que los marcaran y trajeran algunas cosas para que estuvieran más cómodos. Damen seguía dando vueltas por la isla y había conseguido atrapar a Patán Mocoso y a los gemelos intentando colarse 6 veces, solo para ser llevado de vuelta a la aldea. Hice un trato con sus padres. Cada vez que los atraparan, me pagarían por las molestias. Hasta ahora, gracias a los gemelos y a Patán Mocoso, he conseguido 9 gallinas nuevas y 2 Ialax. Sigo recogiendo los dientes que se le caen a Damen cada mes y, hasta ahora, tengo 5 bolsas llenas. En cuanto a Cal, disfrutaba jugando con mis dragones de clase marea y conmigo cuando iba a nadar. En cuanto a lo que ha estado sucediendo con la aldea, las cosas han estado bastante molestas tanto con mi padre como con los aldeanos. Mi padre ha estado intentando convencerme de que deje que algunos granjeros de Berk usen mi isla, a la vez que intenta convencerme de que les construya barcos pesqueros como el mío, alegando que sería de gran ayuda para Berk. Simplemente le dije que durante años me había dicho que me guardara mis inventos para mí, y eso es exactamente lo que pretendía hacer. Me sentí bien al echarle la culpa de sus acciones pasadas, pero eso no le impidió intentarlo gracias a su terquedad vikinga. También estaban los problemas que he estado teniendo con Mildeu, intentando convencer a todos de que se apoderen de mi isla. Francamente, empecé a darme cuenta de que el viejo no valía la pena, así que cuando lo vi de nuevo, le pedí a Maelstrom que se encargara de él. Para resumirlo, Mildeu terminó pasando 7 horas subido a un árbol con Maelstrom dando vueltas debajo mientras yo continuaba con mis asuntos en el pueblo y cuando nos fuimos, Maelstrom tenía el bastón de Mildeu, que ahora colgaba en la pared de la guarida de los lobos como su propio recuerdo. Otra molestia en la aldea eran los otros adolescentes que no dejaban de molestarme. Patán no paraba de rogarme que le hiciera una armadura y le enseñara a entrenar dragones.
La mayoría de las veces lo ignoraba, pero cuando me decía que por fin servía para algo y no lo hacía, me ponía furioso. Me aseguré de que Patán entendiera que no debía meterse conmigo, pero me preguntaba si 2 brazos rotos, una nariz rota, un tobillo torcido y una pierna rota serían suficientes para que entendiera, ya que los Jorgenson no eran conocidos por su inteligencia. Patapés era otro incordio con sus peticiones de usar mi biblioteca, que como él decía, contenía más conocimiento del que nadie podría pedir. Sin embargo, a diferencia de Patán, era fácil librarse de él, ya que una simple mirada mía y un gruñido del animal o dragón que me acompañaba eran más que suficientes para que me dejara en paz. Los gemelos, por otro lado, eran otra historia porque, para mi sorpresa, sus deseos hacia mí habían empeorado mucho. Brutasio intentaba hurgar en mi alforja buscando algo que explotara o causara daño, pero nunca llegaba muy lejos, ya que siempre lo atrapaba y lo arrastraba con sus padres. Siempre me daban una bolsa de pan como disculpa por la invasión de mi privacidad por parte de su hijo. Aunque era molesto, su hermana era mucho peor que él en muchos sentidos. La razón era que, aunque revisaba mis cosas, al menos me dejaba en paz, mientras que Brutilda, por otro lado, nunca se separaba de mi lado. Honestamente, en el segundo en que entré al pueblo con una carreta llena de hierro Groncle, corrió hacia mí y se aferró a mi brazo para preguntarme cómo estaba. Se quedaba allí la mayor parte del día, sin importar cuántas veces le dijera que se bajara. Incluso cuando la tiraba, simplemente se levantaba y volvía a su lugar original a mi lado, diciendo que me estaba haciéndola difícil. Ahora simplemente la ignoraba, pero Astrid era alguien a quien no podía ignorar, considerando sus constantes desafíos. Me retaba a pelear con todo tipo de armas vikingas, pero siempre perdía contra mí y yo terminaba consiguiendo el arma que usaba como trofeo, ya que no tenía casco. Las armas ahora colgaban en la pared, junto a los estantes que construí para los cascos, que gracias a Astrid se llenaban rápidamente. La razón por la que el estante se llenaba gracias a Astrid era que la gente no dejaba de observarnos, y con cada derrota, atraía más oponentes que querían ponerse a prueba contra mí. Todo esto me trajo a donde estoy ahora, cargando mi barco de recolección de dragones con suministros para una expedición que he estado planeando. He estado usando el ojo de dragón para recorrer varias islas que quería explorar con la esperanza de entrenar a los dragones que tienen. Sabía que estos dragones podrían ser útiles en el futuro con sus habilidades y necesitaba alejarme de Berk por un tiempo, ya que me estaba cansando de los desafíos. Ya les informé a mi padre y a Bocón sobre mi viaje y lo aceptaron sabiendo que no podían evitar que me fuera. Sonreí al barco antes de volverme hacia mis animales y dragones reunidos antes de decir, Hippo, volveremos en unos días y, mientras no esté, traten de no destruir la isla. Todos emitieron sus respetuosos sonidos antes de que sonriera y subiera al barco, seguido de Chimuelo. Le hice una señal a Scalder para que empezara a remar y partimos. 3 horas después nos acercábamos a la ciénaga Breakneck, mi primera parada. No estaba allí para recoger otro dragón, ya que ya extinguí humo, pero su especie es la razón por la que estaba aquí. Solo usaban metal para forrar sus paredes, pero nunca oro, joyas ni cofres grabados con oro y joyas, porque, por lo que pude ver, pensaban que era demasiado reflectante y atraía a los depredadores. Por eso, tiran el oro o las joyas que encuentran en un montón que yo recojo de vez en cuando, lo cual es una situación beneficiosa para mí y para los dragones. Ellos ganan porque su nido queda limpio y yo gano porque consigo más oro y joyas. Sin embargo, los extinguí uno nunca me dieron ningún problema, ya que saben que soy amigo de cuando conseguía Smokey y de mis otros viajes aquí, en los que les llevaba la chatarra que me sobraba y no le daba a Smokey. Esto garantizaba que siempre que pasaba por allí me recibieran con entusiasmo. Atracamos el barco en el lugar de siempre, con el camino despejado hacia el nido de Extingue 1. Después de enganchar a Chimuelo, le sonreí a Scalder y le dije que no tardaríamos mucho en llegar. Mientras caminábamos, oí un extraño eco entre los árboles que no se parecía en nada a un extingue humo, y supongo que Chimuelo también lo notó, ya que se detuvo y miró a su alrededor mientras gruñía. Al verlo, le acaricié la cabeza con suavidad y le dije, Hippo, no te preocupes, amigo, probablemente solo sea un dragón que pasa. Dudo que nos cause problemas. Gruñó antes de que siguiéramos caminando.
No tardamos mucho en llegar al nido de los extinguehumo y, como esperaba, los dragones nos recibieron con entusiasmo. Algunos nos rodearon a mí y a Chimuelo antes de acariciarnos con el hocico mientras yo reía y Chimuelo intentaba ahuyentarlos, mientras el resto de los extinguehumo se apiñaban en la carreta en busca de chatarra. Sonreí al ver que la cogían antes de entrar en su nido para ver si tenían oro o joyas que pudiera recoger. Me alegró ver que tenían una gran pila de objetos de oro, como pequeñas estatuas vikingas, monedas, copas, jarrones, platos y un cofre con piezas de oro incrustadas con joyas, normalmente de hierro, lleno de monedas y joyas. Sonreí al verlo antes de llamar a Chimuelo para que trajera la carreta y pudiéramos cargar las cosas. No tardé mucho en recogerlas todas, y tuve que decir que serían una buena adición a mi bóveda, que empezaba a llenarse. Todavía me preguntaba qué podía hacer con todo ese oro, ya que casi siempre me mantenía a mí mismo y cuando recibía cosas de Joan, simplemente le daba las pieles de tiburón que había recolectado. Admito que el oro me ha sido útil cuando viajé a diferentes ciudades como Alejandría y las ciudades de Grecia, pero eso nunca hizo mella en mis riquezas y, en algunos casos, terminé con más riquezas. Sin embargo, sabía una cosa con certeza. Mis hijos no tendrían que trabajar ni un solo día de sus vidas si seguía recolectando riquezas como esta. Después de reunir todo, nos despedimos de los extinguehumo antes de regresar al barco. Sonreí mientras caminaba junto a Chimuelo y le dije: Hippo, bueno, amigo, puedes decir lo que quieras sobre los extinguehumo, pero no puedes negarlo. Son muy útiles para deshacerse de la chatarra y conseguir más oro. Fue en ese momento que volví a oír ese rugido y decidí que valía la pena echarle un vistazo. Hippo, bueno, amigo, en cuanto dejemos esto, echaremos un vistazo a ese rugido. Gruñó y asintió antes de continuar hacia el barco. Después de dejar todo en el almacén, volvimos al bosque para ver qué era ese rugido. Sabía que tenía que ser un dragón, ya que era imposible que ese rugido perteneciera a otra criatura, pero lo que quería saber era qué tipo de dragón era, ya que no había oído un rugido como ese antes. A medida que nos adentrábamos en el bosque, el rugido se hacía más fuerte y parecía mezclarse con el sonido de las rocas al romperse. Seguimos avanzando hacia el sonido hasta llegar a un pequeño claro lleno de rocas. No me centraba en las rocas, sino en el dragón que las estaba convirtiendo en escombros. Este dragón era rojo, con anillos dorados en el cuerpo, 4 cuernos en la parte posterior de la cabeza y su cuerpo era largo y delgado como una serpiente con una cola en forma de flecha y 4 patas, un par debajo de las alas y las otras 2 en la espalda. Sabía exactamente qué tipo de dragón era, incluso sin que el ojo del dragón lo supiera, ya que había una estatua dorada de uno empalado con una espada colgando sobre el fuego en el gran salón. Era un gancho terrestre de la clase roca, del que se dice que es capaz de estrangular a cualquier dragón o vikingo como una anaconda. Por lo que pude ver, este ejercía su presión aplastando grandes rocas en sus anillos y convirtiéndolas en escombros. Sabía que este dragón sería muy útil para contener a los dragones salvajes que actuaban agresivamente, practicando lucha libre y convirtiendo rocas en escombros con escombro. Le hice una señal a Chimuelo que se quedara donde estaba antes de entrar al claro. Cuando estaba a 1,5 metros del gancho terrestre, me vio. Vi que me fulminaba con la mirada, así que, para demostrarme que no era una amenaza, me quité las armas y las tiré a un lado, pero su mirada no se desvaneció. Lentamente di un paso más hacia adelante y supongo que eso fue todo lo que necesitó para verme como una amenaza. Antes de que pudiera siquiera parpadear, el dragón me envolvió e intentó quitarme la vida. Luché contra el agarre del dragón apenas pudiendo liberar mis 2 brazos de sus espirales y usarlos para agarrarme a los cuernos del dragón. Echó su cabeza hacia atrás, pero me aferré a sus cuernos con fuerza, obligándolo a aflojar su agarre sobre mí mientras ponía toda su fuerza en tratar de hacerme soltar. Esto solo permitió que me liberara completamente de sus espirales. Pude usar su atracción para lanzarme sobre su cabeza y aterrizar detrás de ella antes de que inmediatamente comenzara a sacudir la cabeza tratando de sacudirse de mí. Me aferré a los cuernos con fuerza antes de tirar de su cabeza hacia un lado y tirar de ella al suelo. Sostuve su cabeza contra el suelo durante unos segundos mientras forcejeaba antes de que dejara de luchar y su lengua colgara de su boca.
Solté sus cuernos antes de que se levantara. Cuando me di la vuelta, di un paso atrás y extendí la palma de mi mano en un intento de entrenarlo. Aparté la mirada y respiré hondo antes de sentir la familiar calidez de las escamas en la palma de la mano. Me giré hacia el dragón y sonreí antes de arañarlo suavemente, dándome cuenta de que era un dragón macho. Lo miré antes de indicarle a Chimuelo que saliera. Salió de entre los arbustos mirando al gancho terrestre, quien le gruñó hasta que le rasqué suavemente y dije: Hippo, no te preocupes, es un amigo. El dragón simplemente gruñó. Hippo, me diste una buena batalla. Eres un verdadero campeón en lucha libre. Chasqueé los dedos. Hippo, así te llamaremos. Campeón. ¿Qué te parece? Gruñó y me acarició con el hocico mientras yo reía y le acariciaba la cabeza antes de llevarlo de vuelta a la nave y ponerlo en un corral antes de partir. En la noche disfruté la sensación del viento salado del mar en mi cara mientras el barco navegaba por las aguas y las olas rompían contra el casco. Entonces noté un pequeño brillo naranja en la distancia, así que saqué mi catalejo para ver qué era lo que emitía ese brillo. Caminé hacia la proa del barco para intentar obtener una mejor vista solo para ver el brillo proveniente de una cueva en una isla. La curiosidad me venció, así que le pedí a Scalder que nos llevara hacia la isla de donde provenía el brillo. Al acercarnos, vi que la isla era principalmente acantilados, así que tendría que estacionar el barco cerca y volar hacia la isla. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, hice que Scalder esperara con el barco mientras Chimuelo, campeón y yo investigábamos la cueva. Volé a la isla en Chimuelo antes de dirigirnos a la cueva. Fue entonces cuando me di cuenta de dónde provenía el resplandor. Era un pequeño grupo de 5 dragones gusano de fuego que me miraban antes de volver corriendo a la cueva. Recuerdo haber leído sobre esos dragones en el libro de dragones, cómo su piel estaba destinada a ser tan caliente como el sol y cómo se les conocía como devoradores de llamas. Todavía estaba confundido con eso de los devoradores de llamas, ya que dudo que realmente pudieran comer llamas. Fue entonces cuando decidí investigar la cueva y ver a dónde se habían escapado esos gusanos de fuego. A medida que nos adentrábamos en la cueva, noté que hacía más calor por alguna razón, hasta que llegamos a una gran caverna con lo que parecían grandes panales en las paredes, pero estaban más calientes y parecían tener algún tipo de gel. Noté que varios gusanos de fuego se arrastraban por los panales. Me di cuenta de que acabábamos de entrar en un nido de gusanos de fuego y que era el gel de los panales lo que les daba su brillo. Me acerqué a una para intentar verla mejor, pero me detuvieron 2 rugidos muy fuertes que resonaron en la caverna. Me giré hacia la abertura al otro lado de la caverna, de donde salían corriendo 2 grandes gusanos de fuego. Sabía que eran las reinas de los gusanos de fuego y supongo que ninguna de las 2 se alegró de vernos a mí ni a mis dragones en su nido. Mis dragones les gruñeron, pero les dije con la mano: Hippo, tranquilos, chicos. Estamos en su nido, así que tenemos que respetarlos. Bajaron la cabeza mientras yo me volví hacia las reinas y noté que la única diferencia entre ellas era que una era ligeramente más pequeña que la otra. Me alejé de los panales, haciendo que las reinas dejaran de mirarme fijamente antes de indicarles a mis dragones que retrocedieran un poco. Retrocedieron unos pasos antes de que yo me volviera hacia las reinas y les dijera: Hippo, tranquilas, chica. No queremos hacer daño. Ella solo me miraba fijamente antes de que me quitara todas mis armas y las tirara a un lado antes de caminar lentamente hacia ellas. La más pequeña caminó lentamente hacia mí y bajó la cabeza antes de olfatearme mientras yo me quedaba completamente quieto mientras ella lo hacía. Cuando terminó, se apartó y me miró mientras yo extendía mi mano y me daba la vuelta. Me alegré de tener un guante de metal puesto, ya que cuando sentí que apoyaba la cabeza contra mi mano, sentí el calor a través del hierro broncle y el cuero. Cuando se apartó, se acercó a la reina más grande antes de que se acariciaran. Cuando terminaron, la más pequeña se acercó a mí y bajó la cabeza frente a mí. Sonreí y le di un suave masaje antes de darme la vuelta y comenzar a caminar, solo para encontrarla siguiéndome. Pensé que esto significaba que quería venir conmigo. Me volví hacia ella y le dije: Hippo, pensemos en un nombre para ti. Me froté la barbilla. Hippo, ¿qué te parece Freya, como la diosa nórdica del fuego? Ronroneó al oír el nombre antes de seguirme.
10 minutos después estaba en mis aposentos, tumbado en la cama, con mis dragones en sus corrales. Freya consiguió un corral especial con suelo, pared y techo de hierro groncle, ya que no quería que incendiara mi nave con su piel. No era la única en su habitación, pero aún quedaba bastante espacio. Compartiendo habitación había un pequeño grupo de gusanos de fuego normales que la acompañaron cuando decidió venir conmigo. Pensé que, en este caso, cuantos más, mejor. Miré al techo y empecé a dormir, preguntándome qué pasaría mañana. Mañana de nuevo navegábamos entre las olas mientras disfrutaba del viento en la cara y el aroma del aire salado. Chimuelo acercó a mí y se frotó la cabeza bajo mi brazo, haciéndome sonreír antes de acariciarle la cabeza. Mientras lo hacía, miré al océano, preguntándome qué encontraríamos a continuación. Íbamos camino a un lugar conocido como la isla Clattercliff, que según el ojo de dragón no era más que rocas y tierra. Según la información que obtuve de una de las lentes del ojo de dragón, hay una especie de dragón conocida como los albañilero, de los que se decía que eran arquitectos increíbles. Sabía que si lograba entrenar a uno, sería de gran ayuda para las construcciones en mi isla, y con las renovaciones que estaba planeando, sabía que sin duda me vendría bien. Miré al océano antes de sacar mi catalejo para ver si veía algo a lo lejos. Miré a mi alrededor, lo poco que pude ver, y para mi alegría, vi la isla Clattercliff a lo lejos. Sabía que llegaríamos en 20 o 30 minutos, pero no podría estacionar mi nave demasiado cerca porque algunas rocas perdidas podrían caer sobre mi nave y causar daños. 25 minutos después ahora estaba en Chimuelo, sobrevolando la isla tras aparcar mi nave a poca distancia de ella, y por lo que pude ver, tenía razón, ya que había un montón de rocas grandes y pequeñas cayendo de los acantilados. Lo último que necesitaba era que esas rocas grandes causaran algún daño a mi nave o que aterrizaran sobre Scalder y lo lastimaran. Solo esperaba encontrar un yelmo pala para entrenar en medio del caos de esta isla, que al parecer tiene más desprendimientos de rocas al día que peleas en Berk, y eso es mucho decir tratándose de vikingos. Hice que Chimuelo nos llevara abajo para poder ver mejor la isla y con suerte encontrar un dragón albañilero para entrenar. Lo hice aterrizar en una roca antes de desmontarlo, miró a su alrededor solo para ver nada más que tierra, rocas y algún que otro tronco muerto. Caminé por la zona para ver si podía encontrar algo que me ayudara a rastrear un albañilero como huellas, una escama, una garra o incluso sus excrementos. Estas serían pistas ideales para encontrar la guarida de un albañilero donde no solo podría encontrar al dragón sino también hacerme una idea de sus habilidades arquitectónicas. Fue en ese momento que vi algo que sobresalía de la tierra. Lo recogí, lo examiné en mi mano y me di cuenta de que era una escama de algún tipo. Sonreí al darme cuenta de que no era de ningún tipo de dragón que reconociera, lo que significaba que podría pertenecer a un dragón albañilero. Me volví hacia Chimuelo y dije: Hippo, esta escala nos acerca un paso más a un brote de albañilero, canturreó antes de que buscara más pistas. Una hora después acabábamos de llegar a una gran cueva que parecía estar construida en la ladera de un acantilado. Afortunadamente, había un pequeño sendero que conducía a ella. Me volví hacia Chimuelo y le hice un gesto con la cabeza antes de entrar en la cueva. Para mi sorpresa, tenía agujeros en el techo que iluminaban todo el lugar. A medida que nos adentrábamos, noté que todo se oscurecía un poco, al ver algunas ramas y hojas viejas. Fue entonces cuando oí algo más adelante, como piedras aplastadas por ramas. Chimuelo gruñó al oírlo, pero cesó de inmediato. Fue entonces cuando oí pasos fuertes que se acercaban y miré hacia donde venían, solo para ver a un albañilero caminando hacia nosotros con la cabeza ladeada. Sonreí y metí la mano en la alforja de Chimuelo antes de sacar un pescado que había traído por si acaso. Caminé lentamente hacia el albañilero con la mano que sostenía el pescado extendida hacia él. El albañilero se acercó lentamente a mí y lo olió antes de abrir la boca para que yo se lo diera. Gruñó con lo que supuse era deleite mientras masticaba el pescado antes de tragarlo y mirarme antes de acercarse y acariciarme el pecho. Sonreí y le acaricié la cabeza antes de dar un paso atrás, extender la palma de la mano y apartar la mirada. No tardé en sentir el calor de sus escamas presionando la palma de mi mano. Me giré para encarar al albañilero.
Sonreí al ver que se apartaba antes de volverme hacia Chimuelo y decirle: Hippo, tenemos un nuevo miembro en el equipo, amigo, gruñó justo antes de que saliéramos de la cueva. Al salir de la cueva, pude observar mejor al albañilero y vi que era un macho de color aguamarina con rayas marrones delineadas con verde pantano, vientre verde pálido y la parte superior del volante de la cabeza blanca. Le sonreí antes de acariciarle suavemente la nariz y preguntarle: Hippo, ¿y ahora qué nombre te ponemos? Me froté la barbilla, pensativo, antes de que el albañilero empezara a excavar con la boca y sacara una piedra que aplastó rápidamente con los dientes antes de que chasqueara los dedos. Hippo, ya lo tengo, ¿qué tal dientón? Gruñó en señal de aceptación antes de que le rascara la nuca, haciéndolo retumbar de placer. Después de eso, lo llevamos al barco para que se instalara en su corral, tras informarme de que esto era solo temporal y que pronto volveríamos a nuestra isla. Sabía que Dientón sería muy útil para las mejoras de mi casa con toda la construcción que estaba planeando, y si el camino a la cueva y la arquitectura de la misma eran una indicación, sería de gran ayuda. Después de que todos nos instalamos, hice otro barrido de la isla y vi algunos cascopala más volando junto con otras especies, pero todos me ignoraron en ese momento. Incluso encontré un viejo cofre enjollado que algunos cascopala debieron haber desenterrado por curiosidad. Estaba lleno de monedas de oro y joyas, así que pude añadir algo más de oro a las riquezas de mi barco. Siendo sincero, con todo el oro que he reunido, estoy bastante seguro de que me he convertido en una de las personas más ricas del archipiélago, pero es un lugar enorme y lleno de gente, así que nunca se sabe. Esos eran los pensamientos que me rondaban la cabeza mientras yacía en la cama, mirando el techo de mi camarote, ya que al volver al barco ya era de noche, así que después de disfrutar de la cena, nos acostamos. Mañana estábamos de nuevo en el océano. Yo, de pie en la proa del barco, observaba a Scalder mientras el viento me azotaba la cara con alguna que otra ráfaga de agua. Admito que disfruté la sensación del agua y el viento en la cara, ya que me recordaba todos los lugares que he visto en mis viajes. El océano siempre me recordaba los largos viajes que hacía para llegar a estos lugares, pero fue en ese momento que vi algo moviéndose en la superficie del agua a lo lejos. Saqué mi catalejo para verlo mejor. Mis ojos se abrieron de par en par al ver lo que vi. Era un dragón con escamas de un azul claro descolorido que no nadaba, sino que se movía entre las olas con la gracia de un bailarín. Le pedí a Scalder que cambiara de dirección hacia el dragón para poder verlo mejor y quizás entrenarlo. A medida que nos acercábamos, no pude evitar admirar cómo este dragón parecía bailar entre las olas, como si fuera una actuación, y era hermoso. Cuando nos acercamos, le hice señas a Scalder para que se detuviera a cierta distancia para no asustarlo, ya que era lo último que quería. Aparcamos la nave a 9 metros del dragón para poder admirarlo sin asustarlo. Mientras observaba al dragón bailar sobre las olas, me esforcé por captar con gracia todos los detalles de sus movimientos. Fue en ese momento que se fijó en el barco y se deslizó hacia nosotros, sin apartar la vista del barco. Cuando estuvo cerca, nos miró por encima de la barandilla a mí y a Chimuelo, que estaba a mi lado. Viendo mi oportunidad, caminé lentamente hacia una cesta donde guardaba algunos peces que había pescado y saqué uno antes de ofrecérselo al dragón. Inclinó la cabeza con curiosidad antes de tomar el pez en su boca y tragárselo antes de canturrearme. Le sonreí antes de agarrar otro pez y dárselo de nuevo al dragón antes de intentar acariciar su largo hocico. Sentí las escamas húmedas y suaves bajo mi mano mientras arrullaba al tacto. Me aparté, di un paso atrás y levanté la palma de la mano antes de darme la vuelta. No tardé en sentir el calor del hocico del dragón contra la palma de mi mano. Me giré y sonreí mientras admiraba a la dragona, que ahora noté era hembra. También vi que tenía 2 cuernos con forma de coral y un hocico relativamente largo, 3 aletas pequeñas en su largo cuello, sus alas con patrones blancos ondulados por todas partes, una gran aleta caudal y, en lugar de patas, tenía 2 aletas delanteras. Sonreí ante su belleza y supe que si no podía encontrarle trabajo, aún podría disfrutar viéndola deslizarse sobre las olas. La miré y le dije: Hippo, ¿qué te parece el nombre Marina? Un nombre precioso para una niña preciosa.
Ella canturreó al oír el nombre mientras yo sonreía antes de que una gran ola golpeara el barco, haciéndome caer y cortarme la mano con una uña que sobresalía. Marina me canturreó mientras yo levantaba la mano sangrante. Giró la cabeza hacia ella antes de lamerla y, para mi sorpresa, la herida empezó a sanar antes de que fuera como si nunca hubiera estado allí. La miré y sonreí antes de frotarle el hocico, sabiendo que esto definitivamente me sería útil en el futuro con las heridas. Fue entonces cuando recordé haber leído sobre la especie de marina del ojo de dragón. La especie de marina se conocía como planeadores de marea, que a menudo eran buscados por las capacidades curativas de su saliva. Le dediqué otra sonrisa antes de dedicar un tiempo a conocerla y presentársela a mis otros dragones. 6 horas después acabábamos de llegar a una isla tan temida por los vikingos que la llamaron Isla del Callejón sin salida. Tras observar la costa, entendí por qué. Había rocas que sobresalían por todas partes y los restos de barcos cubrían las únicas rocas que no podía ver. Anclé a buena distancia de las rocas, ya que lo último que quería era hundir mi barco en ellas. Pensé que podría haber algo que valiera la pena llevarse de los barcos que no habían tenido tanta suerte. 2 horas después, cuando supuse que había tesoros en esos barcos hundidos en las rocas, vaya que me quedé corto. Encontré tantos tesoros en los barcos que me estaba quedando sin espacio para guardarlos, y con Skauldé pudiendo ir a saquear los barcos bajo el agua, supe que todo esto sería sin duda una adición considerable a mi bóveda. Era tanto que tuve que usar uno de los corrales vacíos para guardar algo, ya que había demasiado. En cuanto a las cosas que encontré, había monedas de oro, estatuas, platos, jarras y tanto oro que temía que hundiera mi barco. También había cofres con joyas y otros tesoros como libros, cartas, mapas y mucho más, todo lo cual sería una gran adición tanto a mi bóveda como a mi biblioteca. Estas fueron solo algunas de las cosas que encontré en los restos de los barcos alrededor de la isla, pero ahora voy a investigar la isla en sí. Chimuelo y yo estábamos en la cubierta superior, listos para ir, con Chimuelo ensillado mientras mis otros dragones descansaban en sus corrales. Me volví hacia Chimuelo y le pregunté: «Hippo, ¿listo para irnos, amigo?». Asintió antes de que me montara y partiéramos. 1 hora después llevábamos un tiempo sobrevolando la isla y debo decir que no faltaban dragones, ya que había visto pesadillas, terrores, naders, cremallerus, además de algún que otro cortaleña y ala cambiante. Entendí por qué tantos dragones elegían esta isla como su hogar, ya que la costa rocosa impedía construir un muelle para una aldea y que cualquiera pudiera entrar y salir a su antojo. Hice que Chimuelo aterrizara en un pequeño claro para descansar, ya que llevábamos un tiempo sobrevolando el bosque, y pensé que le vendría bien descansar, ya que también ayudaba a buscar los tesoros en los barcos. Una vez que aterrizamos, Chimuelo se acostó mientras yo sacaba un pescado para Chimuelo y un poco de carne seca de jabalí para mí de la alforja. Me acosté contra él y miré al cielo y vi pasar las nubes. Disfruté de la vista mientras las nubes pasaban y simplemente me perdí en mis pensamientos sobre a qué lugar debería ir después, ya que había estado planeando regresar a la selva maya y Egipto para usar mi amuleto para hacer un camino rápido a casa. Fue en estos momentos que me sentí en paz, como cuando estaba en el cielo con mis dragones, pero me sacó de mis pensamientos lo que sonaba como algo olfateando cerca. Miré a mi alrededor hasta que mis ojos se posaron en un dragón que reconocí como un olfateador por el ojo del dragón. Eran conocidos por tener un fuego lo suficientemente caliente como para derretir casi cualquier cosa, desde cualquier piedra hasta cualquier tipo de metal. Chimuelo se levantó y lo miró antes de ponerse frente a mí, listo para defenderme si era agresivo. El olfateador simplemente se acercó a Chimuelo y comenzó a olfatearlo, probablemente tratando de ver si era una amenaza. El olfateador se apartó y dio una sonrisa antes de soltar un pequeño gruñido cuando Chimuelo lo dejó pasar, pero mantuvo una estrecha vigilancia sobre el olfateador. Caminó hacia mí y comenzó a oler mi cuerpo, empezando por mi pecho, antes de dar vueltas a mi alrededor y comenzar a oler el resto de mi cuerpo antes de volver a mi frente y acariciar mi pecho. Sonreí y le froté la cabeza antes de dar un paso atrás y mirarlo para poder verlo mejor. Este olfateador era un macho con escamas amarillas, naranjas, azules y verdes. Así que en general era uno de los dragones más coloridos que había visto junto a un ala cambiante.
Fue entonces cuando decidí entrenar a este olfateador, ya que parecía bastante amigable. Retrocedí un paso y extendí la mano mientras giraba la cabeza. No pasaron ni 10 segundos cuando sentí escamas cálidas en la palma. Me giré para encarar al olfateador, presionando su hocico contra la palma de mi mano, y le sonreí. Tiró de mí e inclinó la cabeza antes de que le preguntara. Hippo, ¿y ahora qué nombre te ponemos? Empezó a canturrear un poco antes de convertirse en una roca y soltar un estornudo feroz, tan intenso que me tapé los ojos, pero al abrirlos, la roca estaba completamente derretida. Hippo, ¡guau, qué calor! Volví a mirar a olfateador. Sin duda, me vendría bien ese fuego en la forja para fundir el metal del horno. Eso es. Te llamaremos horno. Gruñó en señal de aprobación antes de que le acariciara la cabeza y montara a desdentado antes de volver al barco. 3 días después finalmente llegamos a la isla y, como siempre, mis dragones y animales nos recibieron. Nos presentamos antes de empezar a descargar el barco, y para cuando terminamos de descargar los tesoros que encontramos, supe, sin duda, que era una de las personas más ricas del archipiélago. Por desgracia, sabía que no podía revelarlo o que nunca me dejarían en paz, ya que sin duda habría matones que querrían atacar mi isla por mis tesoros o padres codiciosos que querrían que me casara con sus hijas para tener una forma fácil de apoderarse de mis riquezas. Era una de las razones por las que me mantenía en secreto, pero sabía que algún día me gustaría conocer a una buena chica y formar mi propia familia, aunque sabía que aún faltaba mucho. Por ahora, necesitaba ayudar a mis nuevos dragones a sentarse, modificar mi forja para que resistiera el calor de las explosiones del horno y construir una nueva caverna para que Freya pudiera empezar su nido. Continuará. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.